Hola a todos, hoy les tengo una receta súper hiper saludable. Es económica y lleva muchísima zanahoria. No se cocina y es un postre realmente refrescante. Es muy fácil de hacer y además les doy sustituciones para varios ingredientes. Así que si quieren aprender a preparar esta deliciosa receta, no se vayan porque comenzamos. Para este delicioso postre usaremos una base hecha con hojuelas de avena, pero si no pueden consumir avena pueden usar galletas Marías o cualquier otra base que sepan hacer que no tenga gluten. La base no afecta el resultado final de este postre. Si usan avena, entonces vamos a tostar las hojuelas. Lo haremos en un sartén amplio de preferencia y a fuego medio. Hoy no estoy usando mi palita preferida, estoy usando una nueva para dejar descansar a mi pobre palita viejita. Hay que mover constantemente para que las hojuelas no se quemen y se tuesten lo más parejo posible. Cuando cambien de color y se vean cafecitas y suelten un rico olor como a nuez, es momento de apagar el fuego y las dejamos enfriar un poco. Cuando estén más tibias que calientes, las pasamos a un recipiente porque vamos a separar una pequeña cantidad para molerla en la licuadora. Vamos a separar media taza y si se pasan o les sobra un poco, no sucede nada. Ahora moler a velocidad alta por 1 minuto. Nos va a quedar como harina, pero un poco más gruesa. Así está perfecta. Y mezclamos solo un poco para integrar. Luego agregamos mantequilla derretida. Si ustedes no comen lácteos, pueden hacer la mantequilla a base de almendras que les enseñé a hacer anteriormente, o bien usar aceite de coco. En el primer comentario de este video les dejo el enlace para que sepan cómo hacer esa mantequilla. Hay que mezclar perfectamente hasta que toda la avena se humedezca por completo. Luego vamos a agregar miel de cualquier tipo o pueden hacer un jarabe con azúcar y agregarlo si es que no desean usar miel. También pueden utilizar edulcorante a su gusto. Y vamos a mezclar perfectamente porque debe de quedar todo bien integrado. Puede ser que de este postre esto sea lo más trabajoso. Después de mezclar bien es hora de ponerlo en el molde. Este postre se sirve directo del molde, pero para que lo vean bien, voy a usar un molde desmontable y le puse papel para horno en el fondo, para que sea más fácil manipularlo, pero es opcional. Hay que colocar solo la mitad de la mezcla y la otra mitad la reservamos y vamos a presionar para formar una base firme. Esto le dará el soporte a cada rebanada que cortemos, así que hay que presionar y darle forma bien, sobre todo que nos quede parejita, más o menos así. Y la mitad restante la reservamos un momento. Esta base la metemos al congelador mientras preparamos lo demás. Usaremos 2 zanahorias de tamaño mediano. Hay que lavarlas y quitarles la piel porque las vamos a rallar con un rallador de queso para sacar tiras delgaditas. Para medirla usaremos la taza medidora y hay que acomodarla de esta manera, procurando llenar todos los huecos. Si observan, presiono muy poco. Se trata de presionar suavemente porque si lo hacemos fuerte la cantidad de zanahoria se puede duplicar. Si observan, no dejo huecos, de eso se trata. De hecho, si se pasan un poco de la medida de zanahoria, no hay tanto problema, porque el postre lo soporta perfecto. En un recipiente grande pondremos grenetina sin sabor, pero puede ser también saborizada si lo prefieren. Si no quieren usar grenetina, usen agar-agar. Agregamos agua hirviendo y vamos a mover bastante hasta que se diluya la grenetina por completo. Luego agregamos miel al gusto, o bien puede ser azúcar o también edulcorante.
Yo agregaré 2 cucharadas de miel y de nuevo a diluir perfectamente. Luego agregamos ralladura de naranja, que es opcional, pero vale mucho la pena. Mezclamos un poco para integrar y toca el turno del yogur natural, o bien, si no pueden comer lácteos, usen crema de coco sin azúcar. Y de nuevo a la mezclada. Ahora añadimos la zanahoria rallada, que si observan es bastante, sobre todo porque es poco líquido. Y mezclamos suavemente un poquito nada más. Sacamos el molde del congelador y vamos a verter sobre esta base solo la mitad de la mezcla, tratando de acomodar con cuidado la zanahoria para no levantar la base. Yo pondré nueces, pero este paso es opcional. Saben que me di cuenta que no medí la mitad exactamente de lo que es la mezcla de zanahoria, así es que voy a agregar otro poquitín más. Creo que así está más o menos dividido. Ahora sí, al congelador por 5 minutos únicamente. Después de 5 minutos ya solidificó un poco y es hora de agregar la otra mitad de la avena. Hay que distribuirla bien y suavemente. Hay que presionar con nuestros nudillos para poder hacer que la base quede un poco firme. Y vamos a verter el resto de la mezcla de zanahoria. Acomodamos con delicadeza, sobre todo con mucho cariño y amor. Y de nuevo, este paso es opcional. Yo pondré como topping final arándanos deshidratados, pero pueden poner cualquier cosa que les apetezca. Ahora sí dejamos en la parte del refrigerador hasta que solidifique por completo, más o menos 1 hora. Después de esa hora, miren mi postre. Se ve firme y solidificó bastante. Esto me va a facilitar desmoldar. Como les dije, si ustedes no quieren desmoldar, lo pueden hacer directamente del molde, pueden servirlo directamente de él. A ver, me voy a ir despacito para que no se me vaya a romper. ¡Listo! Quiero que vean de cerca cómo queda este postre. Vean nomás esta ricura. Voy a quitar el papel para horno con mucho cuidado porque lo voy a presentar en un plato para poderlo probar. Y llegó la prueba de fuego. Vamos a ver cómo queda por dentro. Se me atraviesan las nueces y batallo un poquito para cortar. Esto tiene demasiada zanahoria. Miren, aquí se me atraviesan las nueces. Y les presento este delicioso postre. Díganme que no se les antoja. Y llegó la hora de la sacrificación. Con su permiso. Bueno familia, de verdad espero que este delicioso y saludable postre les haya gustado mucho y me ayuden compartiendo mi video porque recuerden que mi trabajo como rescatista depende mucho de esa ayuda. Si me ven por primera vez los invito a suscribirse ya que es gratis, pero no olviden activar la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas. Les mando un abrazote, gracias por todo. Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.